Hoy vamos a hablar de un tema que es esencial con el aprendizaje de idiomas, que es la memorización del vocabulario o no la memorización, como vamos a ver inmediatamente. Con un ejercicio práctico te voy a mostrar cómo lo hago yo, uniendo la fonética, cómo suenan las palabras, con la palabra en sí, para crear una unión y no olvidar ese vocabulario, sobre todo esas frases. Vamos a unir a sonidos, vamos a unir emociones, situaciones, experiencias también, para que el vocabulario que entre en tu cabeza también se quede ahí y esté siempre listo el vocabulario para salir en el momento que sea necesario. Hoy vamos a aprender una frase en alemán y va a ser Ich spreche ein bisschen Deutsch. Y te voy a explicar exactamente cómo lo aprendería yo para que te sea mucho más fácil. Si te gusta el vídeo y tienes ahora interés y sobre todo curiosidad, recuerda darle al me gusta. Ahora vamos a ver ese vídeo que he preparado para ti con ese método especial para recordar esta frase. Vamos a jugar a un juego, el juego de aprender una frase. Y esta frase va a ser en alemán. Y la frase va a ser estándar. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. ¿Qué significa? Hablo solo un poco de alemán. ¿Te has dado cuenta que aquí hay elementos que en español no utilizaríamos? Por ejemplo, falta la preposición, pero el yo no lo diríamos en español, pero en alemán sí lo necesitamos. De esta forma, con estas frases, aprendemos también la estructura del otro idioma, que puede ser diferente, la integramos sin pensar, que es lo que me encanta. Automatizar los procesos, porque así va más rápido. ¡Uy! Que se me pega. Vamos allá. Te voy a ayudar con un pequeño juego. Luego la imaginación puedes ponerla tú a trabajar y crear otras imágenes. Empezamos con el yo, ich. Es súper fácil porque esta CH vamos a pensar que es como una J. Y vamos a pensar en ich como hijo. Yo soy hija de mi madre, hija. Tú quizás eres hijo de tu madre y tu padre. Vale, imagínate, vamos a quitar esa O esa A del final y nos quedamos con, somos hijos, hijas, ich, yo, ich. La I súper rapidita, ich, muy cortita, ich. Ya tenemos el yo, ich. Bien, buena pronunciación. Repite, otra vez, ich. Genial. Siguiente palabra, segunda palabra, spreche, hablo. ¿Te das cuenta que spreche? Esta no suena al inglés, ¿verdad? Efectivamente. Una S al principio de palabra, seguida de una consonante, nos va a dar este sonido de spreche. Para recordar la palabra sprechen, el verbo hablar, vamos a pensar que para hablar tenemos que prepararnos. Prepararnos para hablar o para callar. Cállate. Spre. Y a veces lo que decimos es una tontería y nos tenemos que reír. Jejejeje. Spreche. Y aquí vemos esta J. Vemos la gramática repetida, o la fonética un poquito repetida con esa CH, con el sonido de spreche. Y vemos también que la vocal principal está en medio, spreche, pero es cortita. Esto también es importante. El alemán tiene vocales más largas y más cortas. Aquí lo tenemos que es corta porque va seguida de dos consonantes. Y aquí nos pasa exactamente lo mismo. Ich spreche. Ya tenemos dos palabras aprendidas. Seguimos a solo. Y esta es muy fácil. Nur.
Imagínate el nombre de Noah, que hay muchos niños actualmente que se llaman así, pero bueno, en este caso en alemán, pues no es la O, sino es la U, de hurra. Y vamos a pensar que esta R, uy, se cae. Por eso es Noah. Una A en la pronunciación, que está como cayendo, Noah. Esta vocal es importante, la otra, como está a final de palabra, no. Y simboliza esta R, que no pronunciamos tal cual, sino como una A, Noah. Noah. Ya tenemos 3 palabras, vamos a la cuarta. Ein, un, poco, un, ein. Sí, ya lo sé. Se escribe con E, la pronunciación es con A, ¿no? Ein. Siempre la combinación de E, I es AI. Ein. Piensa que te has pinchado. Ein. Y no sabes dónde. ¡Ay! No sé. ¡Ay! No. Ein. 1, 2, 3, 4. Llegamos a la quinta palabra. Bisschen. Esta es muy bonita. Esta es un poquitito. Bis. Un poco, cuando comes un poco de chocolate, el chocolate que te gusta, es imposible comer un poco, tienes que comer más, por eso tienes que repetir. Bis. ¿No? Hacer un bis es repetir en una actuación. Pues así lo recordamos, un bis. Y tenemos aquí otra vez este bisschen. Ajá, recordamos la CH que suena así. Bisschen. Vemos que esta I es importante. Esta E no, pero esta sí. Y es muy cortita. Bisschen. Ya tenemos nuestra quinta palabra. Última palabra, súper fácil, Deutsch. Seguro que la has oído por el Deutsche Bank. Y si no, bueno, pues ahora, alemán. Vamos a ponerlo arriba. La grafía de EU, siempre, y eso es lo bueno. Vamos a leerlo como OI, Deutsch. Deutsch. La T se pronuncia y esta SCH crea el sonido. Así. El sonido que hemos tenido aquí también con spreche. Deutsch. Repetimos porque para aprender vocabulario siempre hay que repetir. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Bien, bravo. Yeah. Yo también me felicito cuando aprendo más palabras. Y sobre todo cuando después de media hora vuelvo a repetir y consigo recordarme de la historia que me he contado a mí misma sobre esa palabra para recordar el sonido. Para mí es mucho más importante el sonido de las palabras que realmente cómo se escriben. Claro que hay que aprender todo. Pero el sonido... Yo priorizo el sonido, vamos a decirlo así. Me resulta mucho más fácil escuchar la palabra y automáticamente saber qué significa. No tengo que traducir, no tengo nada, porque soy muy vaga. Me ahorro mucho trabajo. Y el trabajo también de escribir correctamente, bueno, pues siempre hay que hacerlo después, si quieres. En un principio, el recordar, sobre todo cuando escuches esta frase, entenderla. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Bien, lo has hecho. Y ahora lo hacemos un poquito más rápido y unimos un poquito las palabras. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. ¡Bravo! ¡Lo hemos conseguido! Si invertimos tiempo aprendiendo cada palabra, y no es una palabra por separado, lo has visto, ¿no? En un contexto es muchísimo más fácil retener ese vocabulario, que al fin y al cabo es lo que queremos, tenerlo todo en la cabeza para en el momento de hablar que nos salga automáticamente como una fuente. Espero que lo hayas pasado muy bien. Yo lo he pasado genial y
Escríbeme en los comentarios, por favor, si quieres que haga más ejercicios de estos con otras palabras o con otros idiomas, no lo sé. Dime qué es lo que necesitas y eso es lo que vamos a hacer en el próximo vídeo. Un besito, chao.